Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra lección de este curso de alemán. Desde el video 94 amigos hemos venido viendo una serie de videos relativa a los prefijos de los verbos. Ahí vimos un poco lo que tenía que ver con los verbos separables y cuáles de los prefijos eran amistosos o eran confiables. Ahí vimos los más importantes, qué clase de significado le dan al verbo raíz, y de tal manera que cada vez que ustedes vean ese prefijo, ese verbo separable, pues tienen una idea por lo menos más o menos confiable de qué puede inducir. Pues como les comentaba en el video anterior amigos, esa fue tan solo una clasificación. Realmente entendamos como que hay varios grupos de prefijos de los verbos. Ya vimos los que son separables y además amigables, pero hay otros grupos y de eso se trata este video amigos. Aquí vamos a ver prefijos inseparables, pero que todavía son amigables, que de hecho no son muchos, pero sí que los tenemos que ver con lupa amigos, porque eso le va a salir a usted en todos los exámenes, en todos los textos van a ver estos prefijos. Y aquí la especialidad, como les digo, es que son inseparables. Recordemos que en el video 42 ahí vimos la introducción a lo que son los verbos separables e inseparables y los prefijos, cómo funcionan. Pero en esta serie de videos estamos viendo todo un poco más en detalle. Entonces, si quieren saber cuáles son esos prefijos inseparables que son amistosos, confiables, fáciles, pues los invito a que continúen viendo este video amigos. Mi nombre es Esteban y estos son prefijos inseparables y amistosos del alemán. Amigos, vamos directo al grano. Miren este prefijo, end. Esto es un prefijo bastante común, amigos. End induce la idea como de retirar, de quitar, de separar. Y no solo nos referimos a cosas físicas, sino también a conceptos, amigos. Miremos este verbo, el verbo decken. Decken quiere decir cubrir, básicamente. Es el mismo cubrir de español con todas sus connotaciones cuando algo está cubierto, ya sea con una manta o incluso cubierto debajo de algo, lo que sea. Bueno, pues eso es decken. Pues amigos, en alemán también existe el verbo entdecken. ¿Qué creen que signifique entdecken? Seguramente ya se lo saben algunos porque lo aprendieron directamente, pero esto en realidad es pues una combinación de decken con la partícula ent. Entdecken, cubrir es decken, pero entdecken es descubrir. El mismo descubrir de español, cuando por ejemplo uno descubre un planeta, pues ese descubrir se puede decir con entdecken. Si ven cómo actúa el ent, como que nos da la idea que se quita lo que lo cubría. En este caso lo que lo cubría pues era la desinformación que había respecto a ello. Entonces al descubrirlo, pues ya no existe esa protección que daba el hecho de no conocerlo. Entonces vean cómo también actúa en conceptos. En la pubertad se descubre uno a sí mismo. Aquí es interesante porque vemos que entdecken también se puede usar como verbo reflexivo, ¿no? Se descubre uno a sí mismo. In der Pubertät entdeckt man sich selbst. Clyde Tombaugh descubrió en 1930 a Plutón. Clyde Tombaugh entdeckte 1930 den Pluto. Importante que noten acá como son partículas inseparables, pues aquí sí queda adherida al verbo, aunque se conjugue, no como pasaba en el video anterior. Para que traten de interiorizarlo un poco más, esta partícula ent se parece mucho a nuestra partícula des del español. O sea, lo veíamos con cubrir y descubrir, pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, el verbo arrugar en alemán se dice falten, o cuando uno dobla o arruga algo. Y entonces desarrugar o desdoblar, si lo quieren ver así también, pues ya se imaginarán. Entfalten. Nehmen. Nehmen ya sabemos que es tomar, pero de tomar algo, ¿no? De agarrar algo, verbo auno. Pero en alemán también existe el verbo entnehmen, que significa como quitar.
Cuando uno toma algo que está dentro de otra cosa y lo quita, lo saca de alguna manera, como que lo retira. ¿Sí ven? Entonces ahí se dice entnehmen. Entonces dense cuenta cómo actúa ese prefijo inseparable ent. Otro inseparable altamente confiable, compañeros. Hinta. Hinta, como ya muchos se imaginarán, pues proviene de su uso espacial y da a entender algo que está detrás. Pero recuerden que los prefijos pueden ser también muy conceptuales, entonces no se refiere solamente a estar detrás espacialmente, sino que también puede ser de respecto a un concepto, ¿no? Cuando algo está detrás de otra cosa, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es el trasfondo de eso? Ahí también podríamos en muchos casos emplear hinta. Y recuerden que es inseparable, porque a uno le da la impresión a veces con este que podría separarse, pero no, este es inseparable. Lassen, amigos, este verbo que es tan importante y como ya muchos saben significa dejar. Dejar también puede ser de dejar algo. Pero en alemán también existe el verbo hinterlassen. Y ojo acá con una cosita, y es que este hinterlassen no necesariamente significa dejar en el olvido o dejar en el pasado de cuando uno deja como que supera algo. No tiene esa connotación necesariamente, sino que se refiere simplemente a dejar algo, sí, en el pasado, pero puede que no se refiera a algo que ya se ha superado, sino es algo que todavía es válido. Este verbo tiene la connotación de dejar atrás, pero a veces con usos bastante específicos, amigos. Por ejemplo, cuando uno deja una herencia, ¿no? Uno deja atrás algo, que uno ya no está en la vida, pero uno deja algo en la vida, ahí se usa este verbo, se puede utilizar este verbo. Él le dejó a su viuda solo un pequeño patrimonio. Ahí, por ejemplo, sería más apropiado usar hinterlassen que lassen, ¿vale? Er hinterließ seiner Witwe nur ein sehr geringes Vermögen. También se puede usar cuando uno deja a alguien atrás. Él dejó a su mujer y a sus 3 hijos. Er hinterließ Frau und 3 Kinder. En esta frase es interesante, amigos, que miren que acá no usan el posesivo necesariamente. O sea, no tienen que decir er hinterließ seine Frau und seine 3 Kinder, sino que a veces se puede decir así, Frau und 3 Kinder. O cuando ustedes simplemente dejan como una impresión, por ejemplo, también se puede utilizar el verbo hinterlassen. Yo he dejado una impresión. Una impresión de cuando uno le da una impresión a alguien, ¿no? Ich habe einen Eindruck hinterlassen. Esto es perfecto. Recordemos que como es un verbo inseparable, pues aquí no cabe ese ge. Entonces nada de hintergelassen ni nada de eso, sino que queda así, amigos. El perfecto también es hinterlassen. Video 42. Pero si ven como ese hinta como que añade la idea de detrás, ¿no? De hacer algo pero como detrás. Bueno, pues así funciona. Amigos, otro buen ejemplo de prefijos inseparables pero confiables, que este es uno que a muchos les parece muy curioso porque parece una palabra del inglés, pero no tiene nada que ver. Mis. Mis, amigos, es un prefijo inseparable que agrega la idea de fallar haciendo algo, como de fracasar, de hacer algo mal, de no lograr algo. O sea, tiene una connotación negativa. Y aquí el ejemplo típico es con el verbo achten. Achten quiere decir notar, darse cuenta de algo, observar. Entonces, ¿qué creen que signifique el verbo missachten? Pues es exactamente lo que se están imaginando, amigos. 1 más 1 quiere decir no observar algo o no notar algo. Puede que sea con intención o sin intención, pero se refiere como al hecho de no prestar atención, de no notar, de no observar algo. Algunos traducen este verbo como ignorar, como un hermano del verbo ignorieren. Sí tiene un significado parecido si lo quieren ver así. Debido al ruido, la señal del timbre fue ignorada y para este ignorar pues vamos a usar missachten. Bei dem Lärm wurde die Signalglocke missachtet. Perfecto de missachten, pues missachtet. No lleva el que por la misma razón que ya les dije. Y pues dense cuenta cómo funciona el prefijo inseparable.
Ella ha ignorado la ley. Aquí también se puede usar con el verbo missachten, amigos. Sie hat das Gesetz missachtet. Brauchen, verbo A1, amigos, necesitar, pero recuerden que también tiene otro uso que quiere decir emplear. Emplear de usar. Eso también se puede traducir como brauchen, amigos. Esto no lo saben muchos, así que pilas. Brauchen también es emplear. Y en alemán existe el verbo missbrauchen. ¿Qué creen que signifique missbrauchen? Pues simple y sencillamente emplear mal o usar mal, tal cual el uso confiable de miss. YouTube es empleado mal para falsa información o para información errónea. Y este ser empleado mal lo vamos a decir como missbrauchen. YouTube wird für Falschinformation missbraucht. Así de fácil, amigos. Y el último de este conjunto, amigos, de los súper esenciales, inseparables y amigables que no pueden definitivamente dejar de conocer, ser, con Z, tal cual lo están viendo, amigos. Esta partícula ser es una de hecho de mis favoritas porque es muy confiable. Este prefijo tiene una connotación negativa y le da la idea al verbo raíz como de destruir, de hacerlo mal, de crear un caos, un desorden. Stören. Stören quiere decir molestar. Tal cual el molestar de español, cuando yo molesto a alguien. Pero en alemán también existe zerstören. Y zerstören es mucho más fuerte, mucho más agresivo. De hecho, es un significado mucho más amplio. Que ya no es simplemente molestar, sino ya de plano destruir. Si ven, es como una versión de stören, pero magnificada con todas sus consecuencias al punto de destruir. Esa mujer aún destruye nuestro matrimonio. Dice Frau zerstört noch unsere Ehe. En alemán existe el verbo legen, que significa como acostar algo, ¿no? Un objeto acostarlo en alguna parte, pues legen. Pero también existe el verbo zerlegen, que de hecho es muy usado. Zerlegen se refiere no solo a acostar algo, sino además a partirlo, a despedazarlo en partes más pequeñas. O sea, básicamente se refiere como a subdividir o partir en piezas. Eso es zerlegen. Y acá vamos a usar ese desarma como zerlegen, porque se refiere a dividirlo en sus componentes básicos. O sea, sí se puede también como desarmar. Thomas zerlegt den Motor seines Motorrades. Brechen quiere decir romper. Pero en alemán también existe el verbo zerbrechen, que tiene un significado similar, pero cuando es con ser se refiere más como a quebrarse. Si ven que romper es, o sea, solo romper tiene un significado mucho más general. El brechen solito. Pero cuando es zerbrechen se refiere específicamente a quebrarse. Por ejemplo, cuando algo se cae y se quiebra, pues ahí es zerbrechen. Entonces vean la influencia que tiene ese zer sobre el verbo. Este zer, amigos, tiene una connotación negativa que se puede entender en muchos casos como de despedazar, de separar, de dañar, de partir en piezas pequeñas o ya de plano pues de destruir. Esa es como la connotación de zer. Pensar, denken. Y lo crean o no, amigos, este es un verbo rarísimo, pero existe, amigos. Existe zerdenken, que pues según lo que les venía diciendo, ¿qué connotación creen que le añade al verbo? Es tal cual lo que se imaginan. Ese zer traduce la idea como de partir, de despedazar. Entonces, zerdenken se refiere a pensar algo a un nivel de detalle muy alto. Es decir, a partirlo como a pequeñas unidades, ese pensamiento, de tal manera que lo piense con mucho detalle, pedacito por pedacito. Zerdenken es como pensar en detalle, en mucho detalle. Entonces noten la influencia del zer. Ahí está, amigos, este es el conjunto de prefijos inseparables que les traía para este video. Ya ven que no son muchos, pero es importante tratar de entenderlos a fondo para que ustedes de verdad cuando los vean ya sepan
¿Qué idea le introduce al verbo? Recuerden que no todos los prefijos son compatibles con todos los verbos, se los he dicho ya varias veces, pero a veces cuando tiene sentido, pues ya saben cómo deducir el nuevo significado del verbo. Con los inseparables es más fácil porque acá no tienen ese peligro de que la partícula se va al final y entonces no la identifican de una vez, sino que acá pues queda pegada al verbo. Entonces se presta para menos confusiones, en mi opinión, y yo creo que todos estaríamos de acuerdo con eso. Entonces ya saben, amigos, si les ha gustado el video, pues comenten, suscríbanse, qué temas les gustaría ver, cómo van con su proceso de alemán, pues yo siempre reviso los comentarios. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.